buenas tardes. Ya estamos en Hablemos de Frente, este programa de charlas, de conversación con quienes son protagonistas en los ámbitos político, gubernamental, empresarial, turístico y, por supuesto, la cultura y las artes. Sin más preámbulos, yo quiero presentar hoy con muchísimo gusto a un invitado que está en España. Por eso hacemos esta charla, esta entrevista de modo virtual. Él es Mauro Barea, un escritor cancunense, nacido en 1981 en este paraíso. Estudió turismo en la Universidad La Salle, tiene una maestría en Puebla y hoy reside en España, en Europa. Bueno, tiene un amplio currículum, tiene obras que han sido premiadas. Entonces para mí es un gran placer compartir esta charla con toda la audiencia de radio, televisión y redes sociales. Mauro, bienvenido, muchas gracias por conectarte pese a la distancia y a la diferencia horaria. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en México, a mi querido Quintana Roo. Saludos a todo tu equipo de trabajo, a quienes te ven a través de tu programa. Me alegró mucho la invitación, porque no es frecuente, la verdad, si te soy sincero, no es frecuente de que me inviten ya de México, ya no digamos de Quintana Roo, a no ser que yo vaya o que, bueno, presente algo, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que me contactaras y que bueno, para saber sobre mí, sobre mi obra, lo que ha pasado estos últimos años, sobre todo, ¿no? Que es lo que yo considero más importante de mi trayectoria. Sí, bueno, ahí yo soy seguidor en tus redes sociales y veo constantemente tus publicaciones, lo que estás haciendo. Bueno, este programa permite también acercar a quienes, como decía en la introducción, son protagonistas o personajes destacados en diversos ámbitos. De la cultura creo que sí tenemos en Quintana Roo, y hay que también potenciar ese aspecto. Antes de conocer de tu trayectoria, Mauro, de tus obras y tus premios, yo quisiera que compartieras con nuestra audiencia cómo fue tu vida antes de ser escritor en ese Cancún antiguo, porque además tus padres son pioneros de esta ciudad. Cuéntanos, por favor, cómo fueron aquellos años. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy del 81, o sea, formo parte de una generación intermedia, quizá entre la primera y la segunda generación de nacidos cancunenses. Entonces, pero mis papás sí que llegaron cuando apenas empezaba todo, ¿no? Mi papá llegó en el 74, mi mamá habrá llegado en el 75, 76, por ahí. Y ellos efectivamente fueron pioneros, pero fueron pioneros, digamos, de verdad. Ellos llegaron a abrir negocios, llegaron a hacer los primeros oficios que se pueden decir de una ciudad turística, ¿no? Construida como tal, ¿no? Entonces, mi papá llegó a abrir la primera tienda de fotografía que existió en Cancún, que se llamaba Fotomaya, y él llegaba desde Mérida, y él, todos los rollos de Fonatur, los rollos de películas se los llevaban a él los enviaba a Mérida y tardaban unos 15 días en regresar revelados, ¿no? Ya nada que ver ahora con la fotografía digital, ni mucho menos, pero era la dinámica que había, ¿no? Entonces mi papá, él pues fue pues realmente, fue una suerte que él viniera al sitio, al primer Cancún que todos conocieron, que es utópico incluso, que no había policía, que todo el mundo se conocía, que era común encontrarse a la gente y que todos se conocieran, ¿no? Y que no hubiera tantas barreras sociales como suele haber en las ciudades normales, ¿no? Entonces, esa ciudad, pues bueno, fue cambiando, ¿no? Y mi mamá llegó a una de las primeras estéticas, ella es estilista y llegó a una de las primeras estéticas a este, no fue al Yareri, fue al Bennett, se llamaba Bennett la estética, era una estética que estaba justo frente de la terminal de autobuses, y ella vino del DF, desde el DF hasta Cancún. Entonces ellos ambos pues formaron parte de esa primera generación que venía a formar algo nuevo, una ciudad nueva, a empezar prácticamente desde cero, de venir desde lugares distantes, y más en esa época que tardaban 20 horas, 30 horas en venir desde la Ciudad de México en camión. Entonces era pues como ir casi al fin del mundo, y así es como yo a veces
lo presento en mis obras, como yo he querido presentar Cancún, como parte de esa gran experiencia que me legaron, ¿no? Y siempre, obviamente, me tocó vivir parte de ese Cancún de los 80, de los 90, ir con ese desarrollo ya exponencial, ¿no? Turísticamente hablando, como ciudad, como el crecimiento de la propia urbe. Entonces, fue una experiencia que me marcó desde inicio, aún antes de que yo me planteara escribir, de narrar algo sobre esta ciudad. Y digamos, esa inercia que yo traía de mis papás, con todas las historias que me contaban, de cómo venían ellos de otras partes del país a formar una familia prácticamente en una ciudad de la que no se sabía apenas nada en esa época, que solamente decían que había playas bellísimas y era a trabajar para el turista y había dinero y había dólares, etcétera. Pero ellos no contaban con eso, ellos nunca lo pensaron, y si acaso, de que empezaban desde cero, eran parte de una nueva ciudad, de un nuevo proyecto que se llamaba el Proyecto Cancún, y no tomaron en cuenta eso, hasta que ya cuando se dieron cuenta, pues yo ya había nacido, ya éramos una familia, y ellos me legaron parte de esa inercia, ¿no? Mi papá, por su parte, él siempre fue un admirador y es seguidor de la cultura maya, y él me inculcó toda esa parte que a mí me terminó encantando sobre los sitios arqueológicos, el legado maya, lo que nos rodeaba, ¿no? Incluso, ¿no? Me llevaba a las zonas arqueológicas cuando era muy pequeño, de lo poco que me acuerdo, me llevaba a las zonas arqueológicas del Rey, los que están en la zona hotelera, el Meco, etcétera, y ahí fui, digamos, formándome, ¿no? Por mi parte, mi mamá, ella tenía una biblioteca, pues, muy interesante, que iba desde cuentos del Memín Pingüín, de la familia Burrón, de Lágrimas y Risas, de los clásicos Batman, todo esto que venía de Vargas Dulce, toda esta narrativa de Vargas Dulce, digamos que fue donde yo entré en contacto ya con una cierta narrativa, con algo, ¿no? Con historias que a mí me gustaban y a mí me traían, y mi mamá me inculcó por esa parte la lectura, es la lectura de historias, y fue entonces cuando yo empecé a formarme, digamos, para escribir una curiosidad realmente dentro de investigar sobre la cultura maya, sobre lo que nos rodeaba. Entonces yo a los 12 años llegué a mandar una carta a un periódico de Quintana Roo, uno de los más importantes, y ellos tenían una sección infantil. Entonces esa sección infantil me publicó una carta, y era una carta a mi estado, ¿no? Decir que lo bien que yo me sentía al ser quintanarroense, por haber nacido aquí, por todas las bondades que tenía el Caribe mexicano, etcétera, etcétera. Yo tenía 12 años, ¿no? Entonces para mí fue algo así, una ilusión muy grande que a los 12 años me publicaran en un periódico, aunque fuera local, aunque fuera de forma estatal, pero ahí está, ¿no? Y lo conservo como un recuerdo muy, muy preciado, ¿no? Entonces ahí fue dándose, eso fue antes, digamos, de todo esto, aunado a eso, a esas experiencias pioneras y todo esto que ya traía, pues nos tocó vivir los huracanes, más ahora que prácticamente viene un fenómeno por ahí rondando, me acuerdo, y es que yo siento una fascinación muy especial también por los huracanes. ¿Por qué? Porque me tocaba vivir los dos peores, ¿no? Más que eso yo creo que ya no puede haber. El Gilberto, estamos hablando del Gilberto y del Wilma, ¿no? Entonces, los dos huracanes más potentes del hemisferio norte, bueno, ya hay todo un estudio ahí, pero bueno, son los dos peores. Entonces nos tocó vivirlo en primera fila, con todas las consecuencias habidas por haber. A mí me tocó el Gilberto cuando yo tenía 7 años, y lo recuerdo muy, muy claramente, algunas partes que me tocaron, para salvar la vida incluso, porque nosotros, la casa de mis papás está en la zona, digamos, cerca de la costa, de zona baja de la ciudad, y pues la marejada ciclónica trajo pues esas incluso olas y todo en la calle, todo llegó hasta la casa, subió el agua 1 metro, pero era pura marejada ciclónica. Entonces tuvimos que luchar, digamos, para vivir, para llegar a un sitio más alto, con los vientos, 300 kilómetros por hora. Fue algo, bueno, fue muy, fue una vivencia que también me marcó de alguna forma, y yo la retomé años después para empezar a escribir una pequeña historia sobre el huracán, sobre las vivencias propias. Al final eso terminó siendo como un embrión de una historia, de una posible novela que ya no pienso publicar porque fue parte de un aprendizaje, pero ahí, digamos, ya terminó digamos, de germinar esa semilla, ¿no? De contar una historia, de narrar,
esa historia del huracán Gilberto, pues yo la quería contar, pero como una parte crónica y una parte ficcionada o novelada, ¿no? Por todo lo que nosotros vivimos, que a mí se me hacía tremendo. Y yo dije, es que esto lo tienen que saber, que nosotros pasamos esto y que nos tocó vivir uno de estos huracanes y así, ¿no? Y luego, pues con Wilma también, en el 2005, pues terminó por acentuarse esa fascinación por plasmar en mi obra, ¿no? Estos fenómenos, todo lo que nos define como Caribe mexicano, fue sin querer uniéndose a través de eso, ¿no? Entonces, ya el paro, porque ahí, te digo, hasta ahí llega lo que es digamos, esa semilla que terminó germinando para algo más. Jugando un poco con las ideas de tu profesión, digamos que tus papás escribieron también las primeras páginas de esta gran historia llamada Cancún y también te inyectaron esa motivación por, por ir reforzando tu vocación quizá natural, ¿no? Al ser testigo y protagonista también de esos fenómenos. Pero ¿qué elemento consideras que gatilló? ¿En qué momento te diste cuenta, yo sí puedo escribir y puedo ser un escritor ahora, no digamos famoso, pero sí muy reconocido, Mauro? Fueron muchos factores, no ha sido un camino fácil, eso sí hay que decirlo, no es que, se me ocurrió algo, qué padre, voy a plasmarlo y va a ser un bestseller o va a tener, no, la escritura es uno de los caminos, yo creo, más complejos, porque no está nada dicho cuando tú empiezas a escribir algo, se desarrolla, esas ideas llegan a cambiar o llega a cambiar la forma en cómo lo cuentas o cómo lo escribes, cómo lo narras. Al final no es una novela, puede ser segmentado en cuentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es digamos, una progresión a veces lineal, a veces parece que termina cierto proyecto y ese proyecto necesita ser revisado a fondo y tienes que regresar a la casilla de salida, ¿no? Tienes que volverlo a empezar de alguna forma, y así me sucedió con uno de esos proyectos que seguramente hablaremos más adelante, pero ha sido un aprendizaje constante hasta la fecha. Yo sigo aprendiendo, yo se los digo a mis alumnos de los talleres con los que tengo ahora la oportunidad de convivir, yo sigo aprendiendo incluso de ustedes, aunque no lo crean, yo sigo aprendiendo, yo sigo nutriéndome de la literatura, de la narrativa, en lo que yo me he especializado, y en este caso, digamos que uno de los puntos de inflexión fueron dos personas realmente las que digamos, atendiendo a tu pregunta, detonaron o terminaron de detonar, decirme que me lo crea, ¿no? Que me lo crea, como que puedo yo llegar a escribir una historia. Sin embargo, no es el final, ¿no? Es apenas como que el principio o el detonante. Uno de ellos fue una profesora de la Universidad de La Salle, precisamente, Mariana Espinosa. Ella nos dio historia del arte en la carrera, a pesar de que era turismo, necesitábamos llevar historia del arte. Y eso, ella me revisó uno de esos manuscritos, el de Gonzalo Guerrero, el que terminó siendo Terra Incógnita, me lo revisó en una época muy temprana y lo destrozó. Lo llenó de tachones, lo llenó de observaciones, sugerencias, todo. Fue un tallereo así, masterclass express, para decirme que me faltaba muchísimo, muchísimo. O sea, todas mis ganas, mi ímpetu, todo se quedó así, y obviamente pues en ese momento quizá de inmadurez, de juventud, dices, te quedas un poco como que down, te quedas un poco pues decepcionado de tu propia obra, ¿no? De tus propios deseos de ser escritor. Entonces, pero esa fue una de las enseñanzas más grandes que ahora atesoro, ¿no? Porque ella me decía, mejor trabaja, lee, me dio lecturas, obviamente, no fue fácil, digamos, sobreponerse a esa destrucción del manuscrito, pero en esa destrucción había una intención que era mejorarlo, ¿no? Y yo lo entendí con el paso de los años, no fue rápido, no fue algo inmediato, pero esa enseñanza fue, digamos, que una de las bases para decir, tengo que ser yo autocrítico con lo que escribo, tengo que imponerme esa norma de ser mejor cada vez y aprender y reaprender y ser autocrítico, ¿no? Entonces eso fue difícil, fue una de las primeras lecciones. Y lo segundo fue las puertas que me abrió Francisco Verdalles Ortiz. Él dirigió Pioneros, bueno, él creó esa revista Pioneros precisamente con el espíritu historiográfico para
estudiar los orígenes, se especializó en lo que fue la historia de Cancún, porque él empezó a entrevistar a los verdaderos protagonistas. Quiso entrevistar a mis papás, pero mis papás ellos no entraban en esa dinámica, pero entrevistaba pues a Rudy, entrevistaba a Cachito, Gabuch, a Emilio Maldonado, que eran por ejemplo, los habitantes primigenios de Cancún, los primeros, los emblemáticos, que Cancún los tenía de alguna forma olvidados cuando él creó esa revista y empezó a darles, digamos, juego, ¿no? A esa crónica, que él decía que no era cronista, él era investigador y él era periodista y él traía los hechos otra vez al presente, ¿no? Yo cuando entré en contacto con él a eso de 2010, fines de 2010, por ahí, hubo una química prácticamente inmediata, ¿no? Era yo con esa curiosidad de la que ya te he relatado, de conocer mi estado, mi ciudad, y a veces yo no sabía qué hacer con mis ganas de investigación y de escribir y de saber por qué las cosas eran así en Cancún, o en Chetumal, o en Felipe Carrillo Puerto. Entonces, entrar en contacto con Francisco Verdáez me abrió todo un mundo de posibilidades para desarrollar eso que yo tenía dentro, de escribir, de investigar, de poner, de publicar incluso, y él me brindó una oportunidad increíble, y yo lo he dicho que hasta la fecha, poca gente me ha dado esa oportunidad y sobre todo siendo joven, siendo prácticamente desconocido. Él vio cómo escribía, él leyó uno de sus manuscritos del huracán Gilberto y él pensó que era una muy buena crónica y que escribía bien, y ¿sabes qué? Tú tienes un lugar en la revista y tú puedes escribir de lo que tú quieras. Tú tienes prácticamente, y me dio carta blanca para poder hacer investigar de cualquier cosa y presentarlo, obviamente que tuviera relación con Cancún, con Quintana Roo, con todo. No era narrativa, ni era cuento, ni era novela, era más bien crónica periodística, columna. A veces me tocó reseñar un libro que hablaba también de la historia, de parte de la historia de Quintana Roo, que era una novela, etcétera. Entonces me dio esas oportunidades increíbles, y se las sigo agradeciendo, a pesar de que él ya está allá arriba. Él nos dejó en 2021 por el COVID, pero bueno, él fue otro detonante que me permitió desarrollar estas inquietudes, ¿no? Eso ya nos fue llevando, pues entonces a otros terrenos, ¿no? Empezando por el Congreso de Gonzalo Guerrero, con todo esto que él organizó, porque él lo organizaba, junto con los desfiles de la identidad. Él se preocupaba mucho por eso, porque Cancún tuviera una identidad que no se fuera perdiendo con el paso del tiempo, y era una tarea titánica, ¿no? Y hasta la fecha se hizo una tarea titánica. No sé ahora cómo vaya esto, pero quería que cada 20 de abril se recordara por qué Cancún fue creado y que había gente que había detrás, como mis papás, como gente que ayudó a construir la ciudad, que ayudó a desarrollar lo que es ahora, ¿no? Entonces, ahí tuvimos, gracias a esas puertas que se abrieron, pues conocí ya a mucha gente, ¿no? Y entre ellos a la gente del documental, del cual fui parte, que fui consultor, un documental que se presentó en National Geographic, en TV UNAM. Se puede ayudar a la producción a darle ciertas pautas como consultor, y eso fue, bueno, fue increíble. Fuimos a entrevistar al director cuando se presentó en Xcaret. Vamos, hicimos de todo. Con Francisco Verdáez yo aprendí, aunque no me considero yo ni periodista ni mucho menos, pero la faceta periodística, él me imbuyó un poco de eso, de la investigación, de la nota, de escribir correctamente. Vamos, fue una escuela para mí, y que a pesar de que él decía que yo ya podía escribir de lo que fuera, pero no era así, pero fue un desarrollo muy bueno, y con carta blanca en Pioneros, al menos en la revista Pioneros, todo con él fue increíble. Que en paz descanse Francisco Verdáez. Yo lo considero uno de los cronistas de nuestra ciudad. Tuve la fortuna también de compartir en mesas de redacción con él en periódicos por esas mismas fechas, 2008, 2009, por ahí ya ha pasado el tiempo. Canal 4, te queremos ver. Las mujeres somos más fuertes si estamos unidas. Participa con nosotras en este espacio donde fomentamos el respeto y la paz para lograr una igualdad de oportunidades más justa
entre mujeres y hombres. Mujeres Poderosas. Todos los martes, 8 de la noche por Canal 4. Te queremos ver. Recuerda, es tu derecho recibir atención médica digna en tu centro de salud. Tener una atención oportuna en el parto. Si fuiste víctima de un delito, que te reciban tu denuncia las autoridades correspondientes. En caso de detención, que se te permita comunicarte con tu persona de confianza. A un trato digno en tu escuela. En caso de requerir ayuda, somos tu contacto DH. Llámanos primero al 075, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Construimos la paz, trabajando por tus derechos. Hoy sí, todos podemos cuidar el agua. Para aprovecharla, gánala en la coladera y pon una cubeta en la regadera. Y para protegerla, no te fugues y repara las fugas. Todos juntos, con pequeñas acciones, podemos lograr grandes cambios. Hoy sí, la cuidamos todos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tenemos un negocio sobre la Machuchac de tacos de guisado. Todo empezó con la jefa que quería emprender en un negocio nuevo y pues se nos ocurrió esta idea de poner los taquitos. Cuando empezamos el changarro pues era muy pequeño, pero pues poco a poco conforme va creciendo la ciudad, pues el negocio fue creciendo y pues ya nos ubica ya un buen de gente. Y pues gracias a Dios y al Estado pues estamos aquí y echándole ganas. Quintanarroenses de corazón. SQCS, más cerca de ti. Mauro, fuiste finalista en el primer premio Hispania de novela histórica de Madrid y, como decías, consultor del documental Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero, que fue difundida en 2013, ¿sí? Producida por TV UNAM y presentado por National Geographic. Yo me eché un clavadito recién hace unas horas en el YouTube. Pongan ahí como sugerencia para quien quiera verlo, no lo ha visto, Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero, TV UNAM, y en el sitio oficial de YouTube de TV UNAM aparece este documental de unos 50 minutos, excelente, un extraordinario material. No fue este un día de gloria. Al amanecer, la tierra estaba sembrada de los cadáveres de amigos y hermanos de uno y otro lado del mar. No fue este un día de gloria. Aquí murieron mayas y españoles enredados en una guerra cruel. Y aquí terminó también mi vida. Un virote de ballesta me fijó en el sitio y un tiro de arcabuz acabó definitivamente conmigo. ¿Qué hacía un súbdito del rey español con esta indumentaria? Con la nariz, orejas y labios perforados, con las pinturas y ornamentos de un cacique maya. Algunos os dirán que se debe a que fui un traidor, un renegado de mi país, mi religión y mi gente. Otros os contarán historias de mi capacidad de supervivencia y mi afán de justicia. ¿Qué sabrán unos y otros? Fui un español de a pie y terminé mi vida convertido en un jefe maya. Yo os diría, y de esto sé bastante, que se debe a una historia de amor. Amor por una mujer.
amor por la libertad, amor por la vida y la supervivencia. Pero no adelantemos acontecimientos. Dejad que me presente con mi último aliento. Me llamaban Gonzalo Guerrero y os voy a contar mi historia. Un extraordinario material. Entre otros, eres ganador del Premio Narrativa Breve del certamen Jóvenes Creadores de Ávila 2017, y no sé si aún colaboras en algunas revistas. Cuéntanos un poco sobre tus obras, sobre los libros que has publicado. Sí, mira, yo empecé, digamos, parte de ese trabajo con Francisco Verdalles, me llevó a la primera publicación. Fue una publicación de una novela, la primera que se llama 2012, El colapso del tiempo. Esta me llamaron de Madrid porque estaban interesados con todo el detalle del 2002 y las profecías, todo eso. No iba de eso, la verdad. Bueno, sí iba, pero era ficción completamente, era una novela de corte fantástico, un poco de esto distópico, un corte así, ¿no? Y quisieron ellos sacar provecho de eso, ¿no? De la editorial, todo se presentó, fue bastante bien porque pues fue mi primer, digamos, contacto real con una editorial, con publicar, con dar presentaciones de libros. Se presentó el libro aquí por Quintana Roo, o sea, por Cancún, eso estuvo dando, y tuvo una buena acogida que a mí me sorprende porque fueron las primeras, digamos, ensayos que yo hacía. Yo esa novela se me hacía demasiado fantasiosa. Me la presentaron en Minería, incluso en el Festival de Minería, y me la presentó Hernán Lara Zavala. Eso también es una de las, por lo que le doy esa importancia a esa novela, a pesar de que hoy ya no me gustaría volver a publicarla, a no ser que le haga muchísimos cambios, porque es una novela muy, muy, muy ya, además pasada que ya ha pasado el 2012, no tiene mucho, está ambientada precisamente en esas épocas, tenía como que una fecha de caducidad y no le veo sentido ya que vuelva a salir, aunque mucha gente me la pedí, no sé, ya veré. Entonces, esa novela me la presentó Hernán Lara Zavala, él accedió amablemente. Yo también me he topado con, además de eso, de Francisco Verdalles, lo de Mariana Espinosa, he tenido la gran suerte, la gran fortuna de toparme con gente muy, muy gentil, muy generosa en cuestión de decir, sí, te presento tu libro, no te conozco, no sé quién eres, no sé de dónde has salido, pero veo que tú te lo tomas pues más en serio, te lo narras, tienes un objetivo, te presento tu libro. Y entonces agarró a Hernán Lara Zavala, se lo pedimos a través de un contacto que se llama Héctor Cobá, y le dijimos que si nos podía presentar, y él dijo que sí. Y en Minería nos presentó, y fue como que el evento así, uno de los eventos estelares de esa feria fue en 2013, cuando Quintana Roo era estado, creo que invitado en ese año. Y Hernán Lara Zavala, él todavía habló al final y les dijo a los de Cultura, aquí tienen a un joven narrador, un futuro, no sé qué, no sé cuál, un futuro talento, etcétera, cuídenlo, ayúdenlo, apóyenlo, todo así, delante de todos, ¿no? Y fue una presentación magistral con Hernán Lara. También fue un mentor, sigue siendo un maestro para mí, me facilitó teoría, me facilitó muchas herramientas para yo poder desarrollar esa narrativa, para poder ser más autocrítico todavía, de que no me creyera tampoco todo lo que estaba pasando sobre presentar en España, que si el libro ya se vendía o no se vendía. Entonces eran cosas en las que yo también fui aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces ese fue el primero. Ya después, mucho después, yo ya me fui en 2016 a España ya a residir. Aquí, y
y hasta en 2019 no me animé a presentarla, a publicar más bien la novela de Gonzalo Guerrero. Había sido finalista, como tú dices, del premio Hispania. Eso no sé de dónde lo sacaste porque ya no lo tengo en mis biografías, por ahí estará por ahí rolando, pero fue finalista de un premio de novela histórica, pero no hubo más resonancia de eso, no me la publicaron, no hubo más, ¿no? Fue finalista porque les gustó la historia, es la historia de Gonzalo Guerrero, que conocemos perfectamente en Quintana Roo, que hay estatuas, que hay monumentos, que hay medalla, que hay todo, ¿no? Fue el logotipo del ayuntamiento de Chetumal un tiempo. Bueno, esta novela también fue parte de lo que ya te había dicho, de esta semilla que había sido el conocer a mi estado, el ser parte, sentirme parte de este estado, de que yo había nacido aquí y era un privilegiado por haber nacido en una parte del país con tanta historia y con ese encuentro de mundos, ¿no? Entonces, esa parte de la historia a mí, desde muy pequeño me fascinó, desde yo creo que sexto de primaria. Mi papá llevó a la película de Cabeza de Vaca, y estaba también, pues obviamente en boga lo del quinto centenario, del encuentro de dos mundos. En esa época era el descubrimiento de América, o ya no se puede decir, era el quinto centenario, y hubo un boom de películas, de series, de libros, de todo. Entonces a mí me llegó la de Cabeza de Vaca, yo la vi tal cual, me impresionó, a mis 12, 13 años me impresionó, y quise conocer más de esa época. Y me topé con Gonzalo Guerrero, y Gonzalo Guerrero tiene una historia, pues ya sabemos, tremenda, ¿no? Todo lo que hubo para el mestizaje, todo lo que incluye la aventura de Gonzalo Guerrero, que va en contra de los españoles, que hace una familia en Chetumal, lo que ahora es Chetumal, la zona de Chetumal, Chactemal, y que va en contra incluso de sus compatriotas, ¿no? Crea una especie de nueva identidad. Bueno, ha sido ya muy estudiado. Y entonces yo, pues desde esa época, yo creo más o menos a los 13, 14, 15 años, pues obviamente me interesó y quise escribir una historia sobre él, y empezó el germen de la novela. El caso es que yo empecé en 2001 esa novela, porque ya después me hice la cuenta, y hasta 2019 fue que la publiqué. Esa novela sufrió cambios, formó parte de lo que me dijo la maestra Marien, la investigación que resultó dentro de esos años, lo del gonzalista, lo de ser parte de estos consultores del documental. Entonces llegué a conocer a los expertos realmente de Gonzalo Guerrero, los que realmente han hecho la mayor investigación, yo creo que alrededor del mundo, al menos en habla hispana, no he ido más allá, pero en lo que es el español, es Salvador Campos, y en México Iván Vallado, que es, vamos, son los dos máximos. Yo creo que no hay nadie más que sepa tanto como ellos sobre esa época, sobre esa parte de la historia de México, y hablan, pues obviamente, una tesis doctoral, cada uno de ellos habla de Gonzalo Guerrero. Entonces ellos también tuvieron la gran generosidad de compartirme su trabajo, sus tesis doctorales, para yo poder documentarme absolutamente de todo. Todo lo que se sabe sobre Gonzalo Guerrero está ahí, y yo tuve la fortuna de acceder a esa información. La novela obviamente sufrió más cambios hasta que en 2019, y precisamente en Huelva con Salvador Campos, tuve la bendición de él, vamos, que él es uno de los máximos conocedores del personaje, para publicarla. Dije, ¿cómo la ves? Le presenté el manuscrito y, ¿cómo ves? No, adelante, públicalo. Y él me hizo el prólogo. De hecho, en la novela aparece un prólogo de él, que hace, pues, obviamente engalana la obra de una forma increíble, y que hace que al final me decidiera por publicarla después de 20 años prácticamente. En ese caso, Gonzalo Guerrero me ha acompañado por mucho tiempo, y al final pude publicarlo, y de hecho aquí lo tengo, aquí atrás. Esta es la acuarela de Otoniel Sala, que él amablemente también me cedió, bueno, para la portada del libro. Como la portada del libro, él creó un nuevo ícono de Gonzalo Guerrero en la pintura, y él hizo esta imagen para la portada, ¿no? Entonces estuve muy bien arropado realmente para esa edición, y fue fabuloso la presentación. Lo presentamos en Huelva, que es la cuna prácticamente de Gonzalo Guerrero. Fueron momentos muy especiales, porque la obra regresaba, digamos, fue concebida del otro lado del charco, y regresó
a donde era el lugar de nacimiento de Gonzalo Guerrero, en Huelva. Entonces fue una especie como de viaje inverso, una cosa muy mística. Y yo he hablado también extensivamente, hay una revista de España donde igual amablemente me invitaron para escribir sobre cómo se hizo la novela, y ahí está todo el viaje, narro todo el viaje que hizo la novela hasta llegar a Huelva otra vez, ¿no? De donde es Gonzalo Guerrero. Aquella carta anunciaba el fin del mundo maya como yo lo había conocido. Mis amigos se relajaban ignorando que aquello que acababa de leer afectaría radicalmente a sus vidas. De nuevo me daban la gloriosa opción de escapar de los mayas. Eran militares ciegos a una cultura tan brillante como la suya. Y nada iba a hacerlos cambiar. Así que por toda respuesta preparé a los míos. Sí, los míos, para una guerra que sabía que no podríamos ganar. La presencia de un personaje como Guerrero pudo muy bien contribuir a explicar el gran fracaso de la conquista de Francisco de Montejo de la conquista de Yucatán. Eso además ayudaba a explicar algunas circunstancias completamente novedosas en el contexto de aquellas conquistas. Los mayas utilizaron técnicas de guerra que no habían encontrado los españoles en los indígenas de América hasta aquellos años. Hacían empalizadas, bastiones y fuertes en los sitios de paso. Tenían armas mucho más ligeras y más adaptadas a las nuevas situaciones de guerra. No temían a los caballos, que ya es proverbial aquel miedo de los aztecas a los caballos, que consideraban seres cuasi mitológicos. Y todo esto había que explicarlo de algún modo, y en ese contexto encajaba muy bien una figura como la de Gonzalo Guerrero, que aparecía ahí como alguien que había explicado a los mayas que los españoles no eran seres inmortales, que los caballos eran animales perfectamente mortales, que las técnicas de guerra, el fuego, el uso de la pólvora, etcétera, no eran el trueno en poder del dios, etcétera. Y de repente ese personaje podía justificar y podía explicar muy bien la nueva situación bélica de la conquista y, como digo, la gran ruina que tuvo Montejo en aquellas guerras. Canal 4. Te queremos ver. Al lavar el auto, ¿qué debemos hacer? Inciso A, lavar el auto usando cubetas con agua. Inciso B, lavarlo en seco. Inciso C, usar la manguera a gusto. ¡Exacto! Si ya sabes lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? El agua es responsabilidad de todos. Aguas, cada gota es invaluable. Comienza la cuenta regresiva de la Agenda 2030. Aguas, el agua se acaba. Cobertura estatal, amplia, veraz y objetiva a través de nuestros reporteros y corresponsales. Te invitamos a informarte y ser parte de nuestra red de radio y televisión que te mantendrá enterado del acontecer diario. Enlace SQCS, lunes a viernes, 7 a.m., 2 p.m. y 7 p.m. Por Canal 4, te queremos ver. La violencia de género tiene muchas formas. Es hora de identificarlas. Me acosan. Intenté denunciar, pero nadie me hace caso. El acoso es un delito. Puse mi queja, exigí mi derecho a ser escuchada y hoy mi experiencia le sirve a otras. La violencia de género es un delito. Denunciarlo es tu derecho. ¡Vivas y libres! Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Te queremos ver. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Cuál crees que sería una buena historia para contar? Pues ahora ando trabajando, sí, bueno, hay proyectos que están a punto ya de salir, esos, digamos, ya están cerrados porque ya han sido seleccionados para ser publicados, uno en Chihuahua, que es de Ediciones Arboreto, es un cuento largo, es un relato largo, es igual sobre Quintana Roo, sobre elecciones, cosas de política. A mí me gusta mucho criticar esa cuestión política a nivel no solamente de Quintana Roo, sino de México, lo que nos ha tocado vivir, y lo mezclo con la ficción, ¿no? Para que entre dentro de ese conflicto, de esas tensiones que pueda haber. Y al final se mezcla, que también es otra de mis, grandes aficiones, el poder mezclar a veces con leyendas mayas, ¿no? O mezclar con esa leyenda, con leyendas yucatecas, maya yucateco, en este caso el maestro Roldán Peniche, igual que en paz descanse, nos han dejado grandes. Yo le aprendí bastante con sus libros de mitología, sus compendios, todo. Entonces a mí me ha encantado desde hace muchos años poder jugar con esas leyendas, con esa mitología maya, para que enriquezcan los trabajos. Entonces, ahí viene un relato, espero que salga en noviembre. Va a tener obviamente circulación nacional de Chihuahua, la editorial. Y la siguiente novela que se va a publicar, esperemos, en mediados de 2025, en España, aquí. Entonces, esa sí puedo decir que es uno de mis máximos orgullos por ahora, porque es muy difícil que una historia 100% mexicana, como es esa novela, puedan aceptártela aquí de alguna forma, ¿no? El lector español es poco frecuente que se salga de la temática ibérica, de la posguerra, de cosas que es como yo lo he experimentado, ¿no? Igual y me esté equivocando, pero bueno, puede ser así, pero fue muy, muy difícil, digamos, entrar con mi obra, con el lenguaje, con la forma de escribir, no lo sé. Fue muy difícil hasta que esa novela pudo quedar, también fue finalista de un premio, pero ahora sí, digamos que el premio fue la publicación, aunque no gané, pero fue la publicación. A los editores les encantó. La editorial está en Barcelona, les encantó, dicen que es un fiel reflejo de la adolescencia, aunque sea muy mexicano el tema, o muy mexicano el escenario, las temáticas. Y bueno, fue una gran sorpresa para mí, para que se haya podido ya al fin publicar aquí. Y de trabajo, pues te digo, ahora ando en talleres, pero para, digamos, novela, pues ahora sí que, bueno, uno no detiene esa inercia, y ando ahora sobre otra novela. Ahora espero que pueda terminarla. Ha sido un poco complicado escribirla ahora entre talleres, ahora ando con mucho trabajo, y pues a veces no dan tiempos para poder escribir, pero sí, ando sobre otro proyecto de novela donde también he querido ahora afianzarme por algo, porque yo he escrito algunos relatos, ya ves que te he compartido algunos que se han podido publicar en revistas, tanto en México como en España. Y pues justo ahora también soy parte del consejo editorial de Tropo a la Uña, que es una revista que bueno, tiene su historia, que tiene una gran, Miguel Mesa es gran amigo mío, nos hicimos amigos a través de toda esta aventura que ha sido de años, y ellos también me han arropado cuando he tenido que hacer alguna entrevista, desde mi primera novela, que no era nadie, que no me conocía nadie. Ellos apostaron de alguna forma por mí, por mi trabajo, por mi proyecto, ¿no? No más que por un personaje, por algo que no sea la literatura. Así es como se manejan ellos. Entonces, ahora ando con mucho trabajo, pero sí espero que esa novela, pues estamos hablando de un proyecto muy ya futuro. Te digo, ahora vienen estas publicaciones que yo voy a estar compartiendo por todo lo alto, que seguramente se van a poder conseguir allá en México, y que bueno, puedan llegar al mayor número posible de lectores. Mauro, antes de preguntarte sobre tus talleres, para que lo comentes brevemente, porque ya sabes que aquí el tiempo apremia, de esos premios, ¿qué reconocimiento atesoras? ¿Cuál es el que te ha motivado, el que te ha
al que ha fortalecido tu aprendizaje, el que presumes, valga la expresión, con orgullo ante el público de Quintana Roo? O sea, mira, la cuestión de los premios es curiosa porque pues, obviamente depende mucho el premio, ¿no? Depende mucho la institución que lo abandere, la forma en cómo haya sido, si es nacional, internacional, regional, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo tengo al menos dos de los que siempre digo, me siento muy, muy orgulloso porque ha sido parte de un esfuerzo y que digamos que el premio en sí es parte de ese reconocimiento a cómo escribes, a cómo has tenido una cierta evolución, cómo te reconoce, cómo te ve otra gente. Y uno de esos es aunque no es, digamos, premio de ganador, pero es una mención honorífica que tuvo esa publicación. Fue la de Colima, es la última novela que estuve presentando, incluso allá el año pasado que fui, que la estuve presentando en Mérida, en Cancún, en Tulum. Vamos, fue una locura en colegio de bachilleres. Fue una locura porque yo no me imaginé que tuviera tanta repercusión hasta que ya lo vi en directo, porque es pues una institución del centro de México donde se maneja la mayor parte de publicaciones y de ediciones que se hacen en el país con la mayor calidad, y una de esas universidades que tiene un aparato editorial muy potente y muy de calidad, porque si tú llegas a ver algún día la novela, tiene en papeles fabulosa, es una edición de lujo prácticamente, tiene detalles de editoriales de calidad y se ven. Y entonces, el que te haya reconocido una institución así en un premio internacional, entre más de 360 manuscritos de todas partes del mundo y que hayan dicho, estuviste a punto de ganar, fue una decisión prácticamente de un voto de diferencia o de un voto de descuento, lo como sea, pero estar ahí en el podio a punto por la calidad del trabajo y por la exigencia que dan estos concursos, es lo que a mí me enorgullece, y no solo eso, sino que se abra esa ventana para el Caribe mexicano, ¿no? Que se cuenten historias del Caribe mexicano, que se cuente cómo es Cancún, porque no hablamos mucho de esa novela, pero Colima tiene como escenario pues una ciudad que se llama Tamul, pero esa ciudad que se llama Tamul tiene muchas cosas emparentadas con Cancún, con la ciudad que yo crecí, con la ciudad que yo conozco, pero hice pues obviamente un escenario, me lo creé yo, y sé que para que funcionara a muchos niveles con esa historia. Entonces eso gustó en el centro del país, gustó, como te digo, a una institución como la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, eso es lo que a mí me da mucha más satisfacción, que se conozca Cancún. Yo se lo dije a Miguel Mesa en unas entrevistas hace muchos años. Digo que Cancún se ha reconocido por sus letras también, no solamente por el turismo y por el trabajo, por todo esto que ya te mencioné, sino también por sus letras. Y yo creo que eso fue una de las mayores satisfacciones, que he podido cumplir de alguna forma con algo de lo que me he propuesto. Eso sí, eso es como yo lo veo. Mauro, se nos acaba el tiempo. A ver, muy breve para que te sigan en tus redes sociales. Ahí tienes sobre tus talleres para redactar. Seguramente fomentas no solo la lectura, sino también el buen escribir. Recomienda 1 o 2 autores u obras que tengan que leer aquí en Quintana Roo. ¿Y cuándo nos visitas? Mira, pues espero el próximo año con la salida de la nueva novela, espero, y también con la publicación de este cuento. Ya tengo yo material, digamos, para poder presentarme en diferentes sitios. Yo la vez pasada no pude ir a Chetumal, quiero ir a Chetumal porque tengo grandes amigos ahí, y espero, entonces 2025 espero que se haga y poder presentar todos estos libros, porque esto, digo, es parte de la literatura quintanarroense que yo pretendo dar, ¿no? A pesar de que escribo ya lejos, que estoy del otro lado del charco, que parece que he perdido conexión, no, sigo viendo a mi familia, diario la saludo, o sea, con la tecnología todo se puede. El año pasado que vine fue una locura, la gente, el acercamiento que tuve con gente que no veía desde hacía mucho tiempo fue bestial, fue algo muy, muy bonito. Y pues espero poder repetir esa experiencia el próximo año, con más publicaciones, con más cosas bajo el brazo. Y pues como dices, tengo esos talleres, tengo el Talleres Archipiélago, está ahí en Facebook, está en las redes, ustedes buscan Talleres Archipiélago, está ahí. Yo dirijo por ahora novela, que es el apartado de novela. Antes llevaba cuento, pero ahora solo llevo novela. Y pues se fomenta, como tú dices, el buen escribir
pero tomando en cuenta áreas de oportunidad, tallereando no solamente como a mí me lo hicieron, que fue tachonear y eso en gran mayoría, sino también con todo con un objetivo, ¿no? De mejorar el texto, y así es como lo llevamos. Ya prácticamente tenemos un año y estamos demostrando que sí se puede. Ya llevamos más de 40 alumnos que han pasado por mis talleres, al menos por novela, pero Archipiélago ya lleva unos años funcionando como un gran centro para poder ejercitar la poesía, crónica, ahora, autoficción. Se está generando una gran comunidad dentro de Archipiélago. David Anuar, gracias a él pude acceder. Su invitación fue también definitiva para que pudiera ingresar como tallerista y poder demostrarme a mí que puedo también ayudar a otros, y así es como estamos intentando también hacerlo, ¿no? Que los que no hayan podido tener la oportunidad, así como yo, en su momento, de tener a alguien que te pudiera tallerear, que te pudiera mejorar tus textos o ayudarte a mejorar los textos, pues ahora yo tengo esa oportunidad, y pues con todo estamos ahí en Archipiélago. Nos va a quedar mucha charla pendiente, Mauro, para otra ocasión, cuando vengas, cordialmente invitado a este espacio. Esperemos que no, hombre, claro que sí. Te he dado tanto de Gonzalo Guerrero, del huracán Gilberto, del huracán Wilma. A veces me preguntan mucho sobre eso, y podemos quedarnos horas, la verdad. Igual cuando vayamos, pues obviamente podemos practicar más a gusto, ¿no? Ahí en vivo. Sí, sin ninguna duda va a ser de esa manera. Mauro, yo te agradezco muchísimo, te repito, gracias a la distancia geográfica y también a la diferencia horaria, ya es muy tarde en Europa. Estás aquí compartiendo con nuestra audiencia, así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Marcelo, gracias a ti, a todo tu equipo, que veo que están ahí trabajando incansablemente, y pues muchas gracias por la invitación y por sentirme un poquito más cerca de Quintana Roo, la verdad, se agradece. Qué bueno. A la audiencia dejarla invitada para el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Esto fue Hablemos de Frente con el escritor cancunense Mauro Barea. Muy buenas tardes.